Himno número 165. Dicha grande. Bueno, igual si ustedes tienen su himnario, vamos a entonar este himno. Ya nos cantemos. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de los burladores, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su celestial saber. Él es como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprenda es prosperado, duradero les el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen. Son llevados como el tamo que el viento arrebató, de pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto, se alzará. Entre justos congregados, insensatos ya no habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Vamos a cantar otro canto. Vamos a entonar el himno número 104. Himno número 104, la siembra. Bueno, igualmente en sus seminarios, el himno número 104, la siembra. Si ya lo tenemos, vamos a cantar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Dios los bendiga. Sigue, sigue. Digo, sigues con la oración.
Ok. Una disculpa, es que se me fue el internet, pero bueno. Si me dan un momentito. Así, una disculpa. Vamos a ahora. Bendito Dios Padre que moras en el cielo, tu nombre sea santificado, glorificado Padre y alabado por toda la eternidad, por cada uno de tus hijos Padre y por toda criatura, porque Padre tú tienes misericordia de nosotros, nos sustentas Padre con el pan físico Padre, nos das de qué beber y en esta hora Padre no te olvidas de la necesidad más importante que tenemos, que es alimentar, Padre, el Espíritu, por lo cual estamos aquí, Padre, listos para recibir el alimento que tú nos has preparado, y te rogamos por lo cual, Padre, bendigas tú nuestros oídos, nuestros ojos, Padre, pero sobre todas las cosas, Padre, bendiga nuestro espíritu, que es el que se ha de gozar, Padre, de este banquete espiritual. Bendigas, Padre, a nuestro hermano que nos ha de impartir tu palabra. Tú seas con él, Padre, le des palabras sabias, pero sobre todas las cosas, palabras entendibles y aún más palabras tuyas, Señor. Que todo lo que emane de su boca sea solamente palabra tuya, pues sabemos que tu voluntad para con cada uno de tus hijos es llevarlos, Padre, por caminos de bienestar, para darnos un futuro, Padre, y una esperanza. Bendigas, Padre, a cada uno de los jóvenes que están escuchando lo que nuestro hermanito ha de decir, y tú prosperes, Padre, tanto física como espiritualmente a nuestro hermano que nos ha de traer tu palabra. Te rogamos por más siervos así, Padre, que nunca falten, Padre, los hermanos en esta labor que estamos llevando a cabo aquí en la tierra. Pues todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos, no porque merezcamos aún una sola de ellas, sino por el nombre santo y glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues vamos a presentar al hermano para que pues, nos comparta el mensaje. El hermano, pues no tengo mucha información acerca de él, solo la que conozco porque lo tengo al lado literalmente cuando voy a las clases. Pero pues el hermano es muy animoso, la verdad. A mí me da mucha risa porque siempre anda mandando cosas que me hacen reír y a veces estoy enfrente de los hermanos, de los maestros y me da mucha risa y no me aguanto. Pero bueno, el hermano es un hermano joven, padre de familia, esposo de la hermana Dalila, padre de este Toñito, su hijo, y de una bebé que acaba de nacer, tiene poquito, creo que en diciembre, ¿no? Finales de diciembre, creo. Rafaela, su hija Rafaela. El hermano es de Matamoros, Matamoros, Tamaulipas. Y el hermano es muy inteligente. Yo creo que sí, es el más inteligente del salón, la verdad. Luego sigue Rafa, luego sigo yo. No, no es cierto. Pero sí, es el más, es muy conocedor de la palabra. Hace un poco platicando con él, pues me enteré de que es historiador. Él estudió para ser historiador y pues él tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y también de cosas que sucedían, no sé, pues en el tiempo de Jesús. Entonces, pues el hermano también está estudiando en la escuela de predicación donde estoy estudiando yo, pero él es de segundo año, ya en pocos meses va a terminar para que pues también lo vayan conociendo. Entonces, pues ya es todo. Carlos, te dejamos el lugar para que nos compartas el mensaje. Dios los bendiga, jóvenes. Muy buenas noches, mis hermanos, jóvenes, ¿sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Muy bien, déjenme también encender la cámara. O ya me pueden ver. Pues agradezco a Ángel la presentación y pues ya nos está divulgando lo que sucede en el salón en cuanto a las imágenes y stickers que pues algunos, por no decirlo
de todos, son de mi autoría, así que, pero esos son secretos, así que no los divulguen. No divulguen lo de las imágenes graciosas y editadas sobre los compañeros. Pues damos las gracias a Dios porque nos permite tener esta oportunidad de, pues, de darles una clase a ustedes o exponer la palabra de Dios en esta noche. Cuando nuestro hermano Ángel me hizo la invitación, pues gustoso acepté la invitación. Déjenme compartir aquí la pantalla. A ver. No, lo voy a hacer toda la pantalla. Nada más para... Ahí se está viendo bien lo que... Excelente. Bien, pues vamos de lleno a nuestro tema o nuestra clase. Y como pueden ver como pueden ver en pantalla, pues ese será el texto base o la cita bíblica donde iniciaremos en esta noche. Y déjenme leérselas. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Palabra de Dios, Dios bendiga su palabra. Este es un texto que para algunos quizás ya lo hayan escuchado, ya lo hayan estudiado, pero en este momento, pues siempre será algo de provecho volver a las Escrituras, volver a la Biblia y estudiarla, aunque ya sea un texto que algo conocido. Nueva criatura es. Ahí estará en parte el énfasis en esta noche, en esta clase. Pero quiero comenzar con lo siguiente. Antes de continuar, nuestro hermano Ángel decía que hago imágenes graciosas y todo eso, y sí, es cierto, pero también aprovecho la herramienta de la inteligencia artificial para apoyarme en preparar esta clase de presentaciones. No solamente lo uso para reírnos un rato, sino también para hacer esta clase de cosas. Por eso algunas palabras que están aquí, la inteligencia artificial cambió mi introducción, pero contiene lo esencial. Y dice lo que pueden ver en pantalla, una membresía del pasado. Y quizás algunos de ustedes sean realmente lo bastante jóvenes, lo bastante, sí, jóvenes para quizás recordar esto, porque esto es de principios del siglo, en los años 2000, quizá 2005, 6, hasta el 2008 tal vez, existía una franquicia en la cual se podía rentar películas. Yo recuerdo, y esto me hace sentir algo viejo, pero yo recuerdo cuando acudía con mis padres a este establecimiento y se rentaban películas en el formato VHS, los cassettes que quizás algunos hayan visto. Después fue cambiando el formato del DVD y el Blu-ray hasta el punto que desapareció porque esa franquicia fue derrotada exterminada por las plataformas digitales en las cuales tenemos servicio para ver bastantes películas y series. Pero hace algunos años existía una franquicia en la cual tú podías hacerte miembro y se te daba una identificación o una credencial como la que se ve en pantalla. Y el reconocimiento que se te hacía era se te decía que ahora tú eras un socio distinguido, eras un socio o un miembro especial de esta, por decirlo de una manera, comunidad que se formaba alrededor de la renta de películas y solamente algunos cuantos tenían esta credencial. Y poder utilizarla era algo especial y poder hacer recordar esto tiene un propósito para ilustrar lo siguiente. No olvidemos este punto del ser socio distinguido, algo especial que marcaba
un sentido de pertenencia, de que tú formabas parte de algo y tenías responsabilidades y derechos exclusivos como este socio distinguido. Una verdad que es superior, una realidad que es superior es esta, que la vida en Cristo, a diferencia de todo aquello en lo cual nosotros podamos involucrarnos, la vida en Cristo es superior. Rompe la escala de todas las cosas que puedan tener un valor en este mundo. La vida en Cristo, al obedecer el Evangelio, toda persona tiene la oportunidad de convertirse en un miembro distinguido, por no utilizar la palabra socio, un miembro distinguido del reino de Dios, y esto es de la iglesia. Y tú como yo, aquellos que han obedecido el Evangelio a estas alturas, al tener su vida dedicada a Dios y realizar esta clase de cosas, son miembros distinguidos del cuerpo de Cristo. ¿Quién más sino los que son cristianos o los que somos cristianos tienen esta oportunidad de poder gozar de esta clase de bendiciones? No cualquiera puede disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar de los cantos, los cuales fueron dirigidos por nuestro hermano, de las oraciones, de poder tener esta comunión que, aunque estamos alejados por varios kilómetros o algunos metros, en el caso de Ángel y su servidor, tenemos esta oportunidad de estar unidos, y esta clase de cosas solamente las puede gozar un miembro distinguido del reino de Dios, que es la iglesia. Pero cuando uno decide ser cristiano, y como jóvenes se decide ser cristiano, la vida ya no es la misma, sino que tiene un cambio. La vida cambia, porque ahora nuestra vida está escondida, está dedicada, es completamente devota a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche quiero hablarles acerca de esta última idea que mencionábamos, una vida dedicada a nuestro Señor Jesucristo, pero más exactamente con el tema que aparece en pantalla. La vida de un joven en Cristo. La vida de un joven en Cristo. Y quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se distingue la vida de un joven en Cristo? ¿Cómo se distingue o qué distinción tiene o cómo hace la diferencia, cómo marca un contraste con todas aquellas vidas que no pertenecen al Señor Jesucristo? Y es una gran pregunta y varias reflexiones que podemos hacer en torno a este tema, la vida de un joven en Cristo. Antes de continuar, quisiera hacer un señalamiento. Algunos pueden decir, ¿por qué no se llamó el tema la vida de un joven cristiano? ¿Por qué hacerlo tan específico o tan diferente y poner la vida de un joven en Cristo? Y permítanme explicarles la razón. Si el tema se llamara la vida de un joven cristiano, hay muchas personas que realmente no están en Cristo, pero se sienten que son cristianos, porque en cierta manera el ser cristiano para algunos forma parte de lo que es la cultura popular. Cualquier persona puede ser cristiano porque hay jóvenes, quizás compañeros de ustedes, ya sea en la universidad o en las escuelas donde ustedes acuden, o aquellos que ya trabajan y conocen a otros jóvenes, otras personas, y ellos te dicen, ¿eres cristiano? Sí. Y ellos te responden, yo también. Y uno se emociona y dice, wow, otro cristiano. Y tú te reúnes y te dicen, no, es que yo me reúno en la iglesia denominada de tal forma. Y ahí, un foquito rojo, no es un cristiano verdadero, pero él se siente cristiano. Y la gran diferencia entre sentirse cristiano y estar en Cristo es que solo hay un verdadero estado en el cual podemos tener esa comunión con Dios, y es a través de estar en Cristo. Por eso la vida de un joven en Cristo, muy diferente a ser una vida de un joven cristiano, no, la vida de un joven en Cristo. Y tener presente eso, que tú y yo, ya sé, independientemente de la edad que tengamos, estamos en Cristo si hemos obedecido el Evangelio. Y quiero que meditemos en estos minutos de esta noche esta pregunta: ¿cómo se distingue la vida de un joven en Cristo? Y responderemos de algunas maneras esta pregunta. La primera de ellas, la vida de un joven en Cristo se distingue por la novedad. La vida de un joven en Cristo se distingue por la novedad. Y podríamos preguntarnos, ¿qué significa esto? Bueno,
Hace un momento leíamos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17, un texto con el cual se puede identificar toda aquella persona que está en Cristo, por lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El término nueva criatura es bastante importante en este versículo, porque ese término de nueva criatura, aquel que solamente tiene uno que está en Cristo, es lo que nos da el carácter de la novedad, o lo que es algo nuevo. Pero déjenme decirles dos cosas al respecto de la novedad. La primera de ellas, la novedad, lo que no significa la novedad. Aparece en pantalla qué no significa y qué sí significa. Cuando hablamos acerca de la novedad en Cristo, estamos diciendo que el ser nueva criatura, el tener esta nueva condición única, esta nueva oportunidad, esta bendición que forma parte de nuestras vidas de tener una vida nueva, es algo en consecuencia de estar en Cristo. Pero el tener vida nueva no significa permitirse el libertinaje, mucho menos el tener una vida nueva, el tener esta oportunidad de la novedad, no significa el vivir según la carne, vivir conforme a la carnalidad. También la vida nueva en Cristo no significa una vida de renovación constante doctrinalmente hablando. Y ahorita señalaremos un poco acerca de ello. Y otra cosa más que no significa la novedad es que la novedad no es un permiso para implementar una cierta actualización de la Escritura. La Biblia no necesita ninguna actualización porque la Biblia, que es la palabra de Dios, ha sido completada y es a ella a la que nos debemos nosotros acercar así como la hemos recibido. Pero permítame desarrollar un poco estas ideas. Por ejemplo, si tú y yo vamos a la Escritura y leemos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo número 13, el apóstol Pablo, quien es el que escribe esta carta a las iglesias en Galacia, nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, hablándole a la iglesia, hablándole a cristianos y en cierta manera haciendo una aplicación a nosotros, hablándole a jóvenes en Cristo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y quizás te preguntarás, hermano, es que este versículo no habla nada acerca del libertinaje. Bueno, en palabras más, palabras menos, sí menciona acerca del libertinaje cuando el apóstol Pablo dice esto: a libertad fuisteis llamados. Esa libertad que se obtiene a través de Cristo, del Evangelio, a través de la obediencia a la palabra de Dios, aquella libertad que Jesucristo en Juan capítulo 8 la señaló cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando dice, a libertad fuisteis llamados, esta es la condición ahora en Cristo, la condición de la libertad. Pero menciona y señala algo el apóstol Pablo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. He ahí, en esta frase, la que podemos resumir con el concepto de libertinaje, el pervertir la libertad que tenemos en Cristo. Tú y yo somos libres en Cristo, libres del pecado, libres de todo lo malo, libres de la potestad de Satanás. Pero esa libertad que tenemos nosotros no es con el propósito de que hagamos lo que queramos. Algunos han creído que estas cosas son así y se han permitido hacer muchas cosas las cuales no son agradables delante de los ojos de Dios. Deciden obedecer el evangelio porque tienen cierta convicción de que Cristo es real, que su obra redentora es verdadera, y deciden obedecer, pero continúa su vida y van pasando los años. Y por ejemplo, veía la otra vez una imagen que presentaba una estadística de que la mayoría de los jóvenes que están en las iglesias, porque era una imagen que hablaba en general, muchos cuando llegan a la edad a la mayoría de edad, a los 18, 20, 22 años, comienzan a dejar de asistir, comienzan a apartarse de su iglesia o de su religión y de su fe. ¿A qué voy con esto? Obedecimos en un momento y tuvimos la oportunidad de ser libres en Cristo,
pero conforme vamos avanzando en nuestra vida, llegan muchas cosas a nosotros. Se nos da la oportunidad de ir a estudiar. Aquellos que tengan la oportunidad de estudiar en la universidad, háganlo. No desaprovechen la oportunidad de estudiar, pero tomen en cuenta que son cristianos. Porque cuando uno está en la universidad, se presentan 1001 oportunidades para las drogas, para el alcohol, para la inmoralidad sexual, para muchas cosas, las cuales no son correctas, pero a uno se les dice. Y yo recuerdo que cuando yo estuve en la universidad, una profesora decía esta frase, que no, si no mal recuerdo, es de un pensador sudamericano, creo que es Salvador Allende, que decía: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y el propósito de presentar esta frase era que si tú eres joven tienes que ser alocado, tienes que vivir en libertinaje, debes de permitirte muchas cosas y experimentar y hacer un montón de cosas porque debes de ser revolucionario, alguien que esté en movimiento constante, alguien que transforme su vida a través de las vivencias de la juventud. Déjenme compartirles una experiencia y no es con el propósito de presentar algún testimonio ni nada de eso, pero cuando yo estuve en la universidad, tenía un compañero que, aunque él no pertenecía a la Iglesia de Cristo, él decía ser creyente en Dios e iba a la iglesia en la cual él había creído. Y los dos íbamos en la universidad, en el mismo salón, en el mismo grado, en la misma carrera. Pero conforme él se fue permitiendo vivir en libertinaje, fue abandonando su fe, fue abandonando su iglesia, fue abandonando a sus amigos de esa iglesia, al punto de que entró en una situación bastante trágica en la cual el alcohol era su refugio. Y yo lo sé porque yo lo vi, y él también era foráneo como lo fui yo en ese momento de la universidad. Y él, cuando nos graduamos, yo veía cómo su vida era bastante triste, y mi familia fue a acompañar mi graduación y otros amigos míos de la iglesia, y nosotros le invitamos a que nos acompañara, y fue con nosotros a la congregación donde yo servía ahí en Ciudad Victoria. Pero para no hacer el cuento largo, buscamos que él tratara de recobrar el sentido de que vivir una vida en libertinaje simplemente es vivir una vida perdida, una vida sin sentido. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, los que sí estamos en Cristo, que a libertad hemos sido llamados, y es una gran bendición. Y esa condición de libertad cumple las características que están en el que sí significa. La libertad es una condición única, una oportunidad y una bendición, pero si convertimos esa libertad de libertinaje, nos veremos sumidos en una gran tragedia. Y quizás alguno pensará, porque pues yo también fui más joven y fui adolescente, y también conocí a otros jóvenes y adolescentes de mis tiempos, y pensará: hermano, pero pues yo la verdad estoy coqueteando con el mundo y no me pasa nada. Bueno, que no te pase nada, a pesar de que vivas en libertinaje, no significa que estás siendo aprobado delante de Dios. Porque algunos pensarán: no, hermano, pues es que yo ahí de repente entro en contacto con ciertas prácticas que no son correctas, deshonestas, desagradables delante de Dios, y no me ha pasado nada. No me pasa como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que murieron. No me pasa como aquellos que en el Antiguo Testamento se los tragó la tierra. O no me pasa como aquel hombre el cual iba directo hacia un castigo terrible, y un animal de carga abrió su boca para advertirle que no fuera para allá. No me ha pasado nada. No, como dice un dicho, una frase coloquial: no le juguemos al vivo. No estemos exponiendo nuestras vidas a que posiblemente llegue un momento en el cual Dios decida intervenir, y ahora sí perdamos toda oportunidad de arrepentimiento.
El libertinaje es sumamente peligroso y el libertinaje va muy de la mano con lo que es la carnalidad. Pero quiero que leamos ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo número 3, porque quiero señalar un poco acerca de este tema, de lo que, qué nos significa la novedad, porque tal pareciera ser que hoy en día hay muchos que creen que la novedad y la libertad y el privilegio que tenemos en Cristo nos permite hacer muchas cosas y algunas en relación a la sana doctrina. Pero vea conmigo lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y Pablo señala esto, apártate de los tales. Sin embargo, hoy en día hay algunos que pretenden conocer la palabra de Dios, pero nos dicen, no, es que la manera en cómo se ha predicado siempre está perdiendo su vigencia. Hay que ver las cosas doctrinales o ver la enseñanza de la palabra de Dios de una manera distinta, una renovación doctrinal. Quizás algunos nunca hayan escuchado lo siguiente que voy a decir, pero posiblemente en algunos años sea algo más visible. Pero hay algunos que buscan implementar lo que llaman una nueva hermenéutica en relación a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Una nueva interpretación de los hechos bíblicos. Y a través de ellos pretenden hacer cosas como estas. Bueno, es que la Biblia se escribió en un tiempo antiguo, pero el consejo de Dios antiguo tiene que ser renovado y ahora debemos de permitirnos meter instrumentos musicales en la adoración a Dios. Otros, hay que permitir que ahora sea la mujer la que enseñe frente a la congregación, adelante de los hombres y de las mujeres, que sea la mujer la cual dirija las alabanzas, haga las oraciones, porque Pablo era un machista y hay que interpretar el contenido bíblico de una manera distinta. Todo eso es un error, porque buscan pretender que al estar en Cristo y todas las cosas pueden ser nuevas. Hay que renovar la doctrina, hay que renovar las escrituras, pero si tú te tomas el tiempo de leer Apocalipsis 22:18, encontraremos cómo el Señor señala que habrá maldición y plagas y un castigo para todos aquellos que busquen añadir o quitar a la escritura. Por eso una actualización de la escritura no debe ser permitida. La novedad no es el permitirse hacer nuevas cosas en Cristo. La novedad de la vida de un joven no es el tener nuevas oportunidades para poder hacer y deshacer, sino la novedad en Cristo es una condición única, porque solamente los que están en Cristo, y ahí nosotros y ustedes, jóvenes que están en Cristo, tienen una condición única. Nadie más la tiene. Una oportunidad única, una oportunidad de servir a Dios, porque aunque muchos pretenden servir a Dios, solamente un grupo selecto, aquellos que tienen la oportunidad única, aquellos que son nuevas criaturas, tienen la oportunidad de ser verdaderos siervos y siervas de Dios, y una bendición única, la bendición de estar en una buena relación con Él. Pero quiero señalar una cosa rápidamente acerca de la definición de la palabra nueva, porque tú y yo leemos ahí, segunda carta de los Corintios 5:17, y vemos, nueva criatura es. La palabra nueva es bastante interesante porque en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, yo no soy ningún experto en griego y pues, me puedes creer o me puedes poner en tela de juicio y investigar esto tú también, pero en el texto que aparece en 2 Corintios 5:17, la palabra nueva viene de la palabra griega kainos, que su significado es el que aparece en pantalla, significa nuevo, en calidad, fresco, o como cuando algo tiene una frescura, que no se ha usado, que no está, que no es de segunda mano, sino que es nuevo en calidad. Y nos menciona también que esta palabra busca hacer un contraste entre la naturaleza de lo antiguo
a una naturaleza nueva. Y esa es la gran bendición que tenemos en Cristo. Es cierto que nuestro cuerpo, cuando hemos decidido ser bautizados, pues no se rejuvenece. Nuestro ser interior, el espiritual, es el que tiene esta nueva calidad, esta frescura, que está nuevecito para el Señor. También la palabra nuevo aquí, la palabra kainos, puede entenderse como aquello que está recién hecho, que está fresco, que no ha sido usado. Y hay un ejemplo bíblico que utiliza nuestro Señor Jesucristo que menciona el vino nuevo en odres viejos. Esto es aquel, aunque viene la palabra vino, en nuestra versión Reina Valera se refiere a aquel jugo de uva recién exprimido, que no, porque el vino, para que sea como el vino que emborracha, es el vino que se ha fermentado, pero el vino nuevo, aquel que está recién exprimido, es la misma condición que tiene una nueva criatura en Cristo, recién hecha, no usada, sin ninguna contaminación, porque ha sido limpiada por la sangre de Cristo. O también nuevo en sustancia. Y esto también que se explica de esta manera, de una clase nueva sin precedentes. Y el ejemplo que se da en este diccionario que consulté es el de un mandamiento nuevo, que va muy de la mano con el concepto de la nueva criatura. Una clase nueva sin precedentes, porque el cristiano verdadero, aquella persona que está en Cristo, es de una clase nueva de persona sin precedente alguno. Cada cristiano es único y no hay un cristiano igual antes de él, porque cuando uno decide ser cristiano, tiene esta renovación espiritual o esta novedad en sí, y hay que estar bien, muy agradecidos con Dios por ser bendecidos con la novedad. La vida de un joven en Cristo se distingue por la novedad, por esta gran bendición. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios promete o prometió en el Antiguo Testamento lo nuevo. Se cumplió en Cristo y ahora solamente estamos esperando la culminación, la consumación, el término de todas las cosas para ver con nuestros propios ojos toda la gloria que esperamos que se le menciona como cielos nuevos y tierra nueva. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:31, Dios promete a su pueblo hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hacer un nuevo pacto, el cual si tú y yo leemos Hebreos capítulo 8, todo el capítulo 8 se menciona cómo Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto, de un pacto mejor, establecido por sobre mejores promesas, y esto es estar en Cristo, el ser parte de la iglesia. Ya no es necesario pensar en querer ser el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, porque aquel tuvo su propósito, pero todo era para conducir a Cristo y a su reino. Y si tú y yo pertenecemos a la iglesia, estamos gozando del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Y ahorita solamente estamos a la expectativa de que la esperanza bienaventurada, según Tito capítulo 2, versículo 13, la segunda venida de Cristo se cumpla, y a través de ella nosotros gocemos de esos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia, segunda de Pedro 3:13. Pero a lo largo de la Biblia se va mostrando este plan perfecto de Dios de que lo nuevo se haría presente en la historia humana, que la novedad sería presente en la historia humana, sería algo que se podría gozar, se podría disfrutar, y sería algo que podría permitirnos anhelar lo celestial. Porque también otra reflexión que podemos hacer al respecto es que el ser cristiano simplemente es una preparación para poder dedicarnos a lo celestial. O dicho de otra manera, cuando tú y yo decidimos ser cristianos, volvernos nuevas criaturas, es cierto que Dios nos permite quizás vivir cierto tiempo todavía en esta tierra, pero todo el tiempo que estemos aquí es con el propósito de que estemos anhelando el cielo, de que estemos buscando querer ir al cielo, querer ir a la morada celestial, a gozar de la esperanza que Dios ha puesto a través de su palabra en esos cielos nuevos y tierra nueva. Pero déjame decirte otra cosa más. La vida de un joven en Cristo también se distingue por la humildad. Y un versículo clave es Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. La carta a los Filipenses es una de las
cartas más motivadoras o alentadoras del Nuevo Testamento, porque presentan muchas veces un mensaje en el cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, insta a la iglesia, la anima a mantenerse firme en el Señor. Por ejemplo, quizás tú y yo hemos leído Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O también aquí quizás hemos leído Filipenses 3:14. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una constante de cada uno de estos es que en Cristo, en el Señor, es ahí donde podemos nosotros disfrutar. Pero entre los muchos mensajes que presenta el apóstol Pablo aquí en Filipenses está el de la humildad, que la humildad debe de distinguir la vida de un joven en Cristo. ¿Es difícil ser humilde? Quizá. ¿Por qué decimos esto? Porque una persona que es humilde, pues no anda diciendo, yo soy el más humilde. Haciendo un... Sí, se los voy a contar porque estamos aquí en confianza. En una ocasión, hace algunos meses, antes de que entrara Ángel a la escuela, en el año pasado, hubo un conflicto entre su servidor y otro hermano, porque teníamos pensamientos diferentes en cuanto a la crianza de los hijos. No voy a profundizar en esto. Pero mi pensamiento es este: los hijos deben de ser disciplinados, deben de ser criados en disciplina, como dice la Escritura. Bueno, pero no quiero hacer el cuento largo acerca de esto. Pero cuando yo me decidí a hablar con este hermano él argumentaba que había todo un gran problema entre cierto grupo de la hermandad, de los estudiantes. Yo dije, bueno, voy a hablar con todos, decidí juntarlos y hermanos, necesitamos hablar. Si alguien tiene algún problema conmigo, vamos a arreglarnos. Yo no quiero estar en problemado con nadie, no quiero estar distanciado, quiero que la unidad en Cristo sea algo verdadero entre nosotros. Y la mayoría me dijo, no, sí, mi hermano, te queremos y no hay ningún problema. Pero este hermano tan particular, después de que habíamos hablado, íbamos a orar para poder sanar todo este proceso. Decide, yo quiero decir una última cosa. Bueno, vamos a dejar que diga el hermano. Y el hermano se levanta y me dice, mira, Carlos, yo sé por qué tú tienes problemas, porque yo que soy humilde entiendo que tú estás mal. Y yo me quedé así, o sea, ¿a quién en su sano juicio le anda diciendo a otro? Yo que soy humilde sé por qué tú te equivocas. Yo que soy humilde sé por qué tú sigues fallando, porque como yo ya soy humilde, pues yo ya no necesito esforzarme, pero tú que te falta humildad, tú todavía tienes que echarle ganas. Y yo me sorprendí, pero mejor callado, permití que orara el hermano para poder cerrar todo este proceso. Y pues, para no hacer ese cuento largo, pues, ya no volvimos a discutir el asunto. Pero ¿a qué voy con toda esta historia? La Biblia nos exige ser humildes, es una gran verdad. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo fue un sentir de humildad, o el sentimiento que moraba en Cristo, este sentir y pensar que moraba en el Señor, era el de ser humildes. Y Pablo lo va explicando en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, cuando menciona que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir que debe estar presente en un cristiano, y especialmente en un joven que está en Cristo, porque un joven en Cristo se ve fácilmente tentado y seducido por la vanagloria, por la soberbia, pero ahorita hablaremos un poquito acerca de ello. Pero vea los ejemplos que nos da el Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos enseña que debemos de imitar el ejemplo de Cristo en su sentir. En ese sentir
En ese sentir que él tuvo, hay que imitar su ejemplo, ese sentir de humildad. Pero cuando tú y yo leemos Mateo 11:29, encontramos que el Señor Jesús pide que sigamos su ejemplo, ese ejemplo de mansedumbre y humildad de corazón. Entonces, ¿qué nos enseña? Que debemos de imitar el corazón del Señor Jesucristo. El corazón del Señor Jesucristo, imitarlo en su humildad. Pero también Juan capítulo 13, versículo número 15, y de hecho, por eso aparece esa imagen en pantalla, la imagen de un recipiente con agua y una especie de trapo para limpiar. Porque cuando tú y yo leemos Juan capítulo 13, es donde encontramos la historia de que Jesús lava los pies de los discípulos. Un momento tan sublime y tan edificante de parte del maestro. Porque, ¿quién es Jesús? Apocalipsis lo menciona como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús mismo dice en Juan capítulo 13 que Él es el Señor y el Maestro. Y hacemos bien en decir que es el Señor y el Maestro. Pero en ese momento en Juan capítulo 13, Él decide tomar no la posición de Rey, no la posición de un Señor, no la posición del Mesías que es poderoso, que lo era, sino una posición de servidumbre, de humildad, y decide obrar de una manera humilde, y eso hay que imitarlo, porque ese es el consejo que nos da, o la exhortación que nos hace Juan 13:15, porque el Señor nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hacer. Y pensarán, entonces mi hermano, tengo que lavarle los pies a mi hermano. No se refiere a imitar esa particular obra, porque en nuestro tiempo el lavarnos los pies carece de sentido, porque en los tiempos del Señor Jesucristo se lavaban los pies porque andaban en sandalias, en huaraches, en chanclas, por decirlo de una manera más común, e iban por los caminos, los cuales no estaban pavimentados, había tierra por todos lados, y pues los pies estaban sucios. Y el lavarse los pies era un signo de hospitalidad, de que tú recibías a una persona en tu casa, lo veías que estaba con los pies sucios y se le lavaban, o si tú tenías un siervo para que hiciera el trabajo, el siervo lo hacía en el hogar y cumplía con ese gesto de hospitalidad y de apapacho, de amor. Pero en la actualidad podemos hacer 1001 obras que cumplan más el mandamiento de la humildad que lavarnos los pies. Lo digo porque en una ocasión me tocó escuchar que un maestro de jóvenes en cierto lugar, no voy a decir nombres ni marcas, le hizo la dinámica de vamos a lavarnos los pies porque Jesús lo hizo, pero piensa, carece de sentido hacerlo hoy. Pero lo que no carece de sentido es mostrar una obras humildes como el Señor Jesús, y eso es lo que hay que imitar, su humildad a través de sus obras, a través de su servicio. Miren las advertencias del apóstol Pablo. Ahorita hablamos un poco de cómo el joven en Cristo puede ser seducido fácilmente por esas tres cosas. Y el apóstol Pablo nos advierte y nos invita a ser humildes. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay que evitar la vanagloria. La vanagloria es aquella posición de soberbia o de orgullo, de altivez, de creer que tú eres alguien en el sentido de que por tu propia fuerza, por tus propios medios, por lo que tú eres, por tu nombre, porque vienes de cierta familia o porque has adquirido cierta fama, tú puedes ser más que los demás, pero la misma palabra vanagloria es muy interesante porque es una vanagloria, o sea, una gloria hueca, una gloria vacía, una gloria simplemente quizás delante de los hombres se pueda tener la apariencia de gloria, pero el único y verdadero que tiene gloria es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso muchas de las cartas terminan diciendo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, porque la gloria es del Señor, no nuestra. Y si alguno se gloría, gloríese en el Señor, es lo que dice la Escritura. Y la advertencia de Pablo, ¿qué pasa cuando no soy humilde? Me veo tentado a ser vanaglorioso. Y diría primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 y 16, que todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no pertenecen al Padre, sino al mundo. Entonces, ¿qué debería de estar haciendo un joven cristiano practicando cosas que son del mundo?
pero también hay que evitar la locura. Romanos 12:3 es uno de los versículos que me llama mucho la atención porque nos dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y cuando menciona la palabra cordura es de una manera cuerda, en tus cabales, en tus sentidos. Piensa de ti mismo en tus 5 sentidos. Si tú piensas que tú eres más que los demás, estás pensando con locura. Y si tú piensas que eres menos que los demás, estás pensando con locura, porque no, el punto aquí de la humildad no es ser rebajado a lo más mínimo y tampoco es caer en ignorar la humildad y querer ser soberbio o altivo, sino debemos de estar en un punto medio en el cual es el que merecemos. Hay un concepto de nosotros mismos que sí debemos de tener, pero no hay que tenerlo más alto ni más bajo. Al pensar en cualquiera de estos dos extremos, estamos pensando con locura. Estamos cayendo en la locura. Y Pablo nos advierte, tengan cuidado, no vayan a pensar locamente. Y también evitar la soberbia. Primero de Corintios capítulo 8, versículo número 1, nos comparte un gran principio. Capítulo 8, versículos 1 y 2, nos comparte un gran principio que se podría resumir en esto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando uno se permite ser conocedor y aunque uno agradece, haciendo un paréntesis y una aplicación, uno agradece a Ángel por las palabras que mencionó al inicio, de que su servidor es inteligente y eso no carece de importancia. Uno solamente es un siervo de Cristo, igual que todos los demás. El conocimiento puede envanecer, el pensar que uno tiene un intelecto superior, una inteligencia mayor que los demás, un conocimiento más distinguido que cualquier otro, que es un erudito, que es un sabelotodo, puedes caer en la soberbia y es algo que también hay que evitar. El envanecimiento, el no poder ver las cosas como realmente son. Y Pablo dice, el conocimiento envanece. Si tú comienzas a pensar de una mejor, de ti mismo como que eres el mejor, el que más sabe, puedes envanecerte. Pero si tú vives conforme al amor, conforme a la humildad, conforme a las virtudes divinas que revela la palabra de Dios, eso sí edifica. Y lo que edifica hay que practicarlo porque a través de ello podemos nosotros construir una vida firme a través de Cristo. La humildad tiene sus frutos. Y si tú y yo practicamos la humildad, ¿qué cosas podemos vencer? Bueno, podemos vencer la fama, los conflictos, el egoísmo, la indiferencia. Poder vencer estas cosas es lo que debemos de hacer, es lo que debemos de buscar todos nosotros, porque cuando decidimos ser humildes, decidimos practicar la humildad, el fruto de la humildad será la unidad. ¿Por qué ser humildes? Para que haya unidad. Porque cuando hay un gran concurso de egos, de fama, crea conflictos. Cuando hay puro egoísmo e indiferencia, es difícil que haya unidad, porque la indiferencia no te permite ver con buenos ojos al otro, y el egoísmo solo te permite ver a ti mismo. Los conflictos se desatan. La fama también es perjudicial, porque algunos llegan a sentirse muy famosos, pero en Cristo nadie debe de pensar de sí mismo como alguien sumamente famoso o popular. Dice la Escritura que alábate la boca del extraño y no tu propia boca. También menciona el Señor Jesucristo que hay muchos que buscan hacer las cosas para ser vistos de los hombres, pero ellos ya tienen su recompensa. Los que buscan hacer las cosas para ser vistos de los hombres, su recompensa solamente es en ese momento. La satisfacción de que, wow, me vieron, yo soy el más famoso, el más popular, al que invitan a todos lados, el que mejor canta, el que mejor dirige, el más reconocido de todos los jóvenes, voy a las nacionales y todos me conocen, y uno se empieza a crecer. Y eso es un gran error, el creer que podemos tener fama en Cristo. Pero sí se puede tener reconocimiento en el sentido de que
vean nuestras virtudes, que todo aquello que puede perjudicarnos no nos haga caer. Hay muchos hermanos en Cristo nuestros que han adquirido fama, pero cuando uno se sienta a platicar con ellos, realmente notas y te das cuenta quién es la fama, ya se les subió a la cabeza y ya están desvariando, ya están pensando locamente. Y también te das cuenta quiénes, a pesar de ser tan reconocidos, buscan mantenerse humildes. Y ese es el gran reto que tenemos, la humildad. Y finalmente, la vida de un joven en Cristo se distingue por la autenticidad. Hay que ser auténticos. Y para poder ser auténticos, debemos de entender esto. Tenemos una identidad que hemos adquirido. ¿Quién eres tú, joven? ¿Quién eres tú al ser un joven en Cristo? Eres un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2, y también Juan, capítulo 1, versículo número 12, nos dice esto. Juan 1:12 confirma de que se nos ha dado la potestad para ser llamados hijos de Dios. Nadie más recibe esto. Por eso la autenticidad va de la mano con nuestra identidad que hemos adquirido. Porque ¿a quién podemos señalar como un verdadero joven en Cristo? A aquel que sabemos que es un hijo de Dios, porque ha obedecido, porque ha sido bautizado, porque permanece fiel. La autenticidad no es algo que se pueda fabricar o comprar o obtener de como cualquier otra cosa usual a nuestro alrededor. Es algo que solamente se recibe al nacer de nuevo, al venir a ser nueva criatura. Y como las huellas digitales que nosotros tenemos, las huellas de nuestros dedos, son únicas, así también es esa identidad que hemos adquirido, una identidad única, de poder ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino también quizás has leído primera de Pedro capítulo 2, versículo número 9, cuando nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y agregamos también el que mencionábamos hace un momento de primera de Juan 3:2, hijos de Dios. Y eso solamente son 5 cosas que tú y yo somos, que tú y yo somos y que es parte de nuestra identidad. Si en algún momento has pasado por malos ratos y quizás algunos lo hayan pasado, quizás otros no, y quizás otros lo vayan a pasar más adelante, pasar malos momentos, malos ratos en los cuales uno se siente como un bicho raro. Y no hablo que en la congregación, sino en los otros círculos en los que nos movemos, en la escuela, en el trabajo, en nuestra propia familia que no pertenece a la iglesia y que está practicando el pecado totalmente. A veces nos sentimos como bichos raros. Uno dice, bueno, voy a orar por la comida y se te quedan viendo, hasta se te burlan de ti. Mira, va a orar por la comida, ¿qué es eso? O uno trae en su celular o en sus dispositivos móviles la aplicación de la Biblia y toma tu celular y están viendo las aplicaciones que tienes. Y, mira, tiene este juego, tiene esta red social y ¿qué es esto? Tienes la Biblia, tú lees la Biblia y se burlan de ti, te toman de bicho raro, te toman de la comidilla, o como se dice, te agarran de su puerquito para burlarte de ti, para hacerte la vida imposible, para buscarte ponerte tropiezos, y a veces pasamos malos ratos por haber decidido ser cristianos o estar en Cristo, pero nunca debemos de arrepentirnos de esta decisión, porque aunque podamos pasar malos ratos, aquellas personas que nos hacen pasar un mal momento no son hijos de Dios, no son linaje escogido, o sea, del linaje de la realeza de Dios, no son un real sacerdocio, no están al servicio de Dios, no son una nación santa, no son un pueblo que ha sido apartado y no son el pueblo adquirido por Dios, no son aquellos que Dios los llama como su especial tesoro. No son nada de eso. Entonces, yo sé que podemos pasar por malos ratos, pero nunca olvidemos nuestra identidad, porque es la que nos hace auténticos jóvenes en Cristo. Una vida auténtica también se ve a través de estos 3 pilares. Una doctrina única, una consagración única y también una familia única.
Esas tres cosas nos dan esa autenticidad y confirman quiénes somos. Una doctrina única, porque solamente tú y yo somos aquellos que retienen la doctrina que ha sido aprendida. Segunda de los Tesalonicenses 2:15 menciona esto y nos pide Pablo que estemos firmes en la doctrina que hemos aprendido, que la retengamos, ya sea por palabra o por carta, de la manera en como tú hayas aprendido el evangelio, mantente firme en él. Esa enseñanza única es la que te da la autenticidad y la que te distingue de todos los demás. Cuando todos los demás podrán tener 1001 libros, tú tienes el libro de libros, la Sagrada Escritura, la que es inspirada por Dios, aquella a la cual los hombres santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. Aquella escritura que dice Jesucristo, la escritura no puede ser quebrantada, aquella que se le menciona como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tan poderoso es la enseñanza, la doctrina, el libro santo que tenemos, que nos distingue y nos da esa autenticidad a nuestra vida. Pero la consagración única, tú y yo debemos de consagrarnos. Fuimos bautizados, gloria a Dios por ello. Y en el bautismo son perdonados nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y salimos a una vida nueva, hemos sido santificados por Dios y apartados del mundo espiritualmente y ya no estamos en comunión con el pecado, sino en una comunión directa con nuestro Dios. Pero la tarea continúa y es la consagración única. Y Pablo en segunda carta a los Corintios 7:9 nos pide que nos limpiemos de toda contaminación y señala dos aspectos de la vida, toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la gran tarea, una consagración única. ¿Y cómo nos podremos consagrar? A través de servir, a través de servir sinceramente. Quizás debí de haberlo preguntado al inicio, pero me da la oportunidad y yo me agarro a hablar. Pero, ¿con qué propósito ustedes hacen esta clase de reuniones o de actividades? ¿Para pasar el rato? Bueno, cada quien. Pero cuando hacemos una actividad como esta, o en nuestras congregaciones nos dedicamos a planear reuniones de jóvenes, asistir a reuniones de jóvenes, juntarnos con los jóvenes de la congregación en cierto hogar y planear ir a la nacional o al encuentro juvenil o ir a la reunión de aquí y de allá. ¿Con qué propósito lo hacemos? Convivir es un buen propósito, pero no es suficiente, creo yo. Glorificar a Dios, y eso se podrá cumplir mientras nos consagremos. Mientras nos consagremos, podemos glorificar a Dios con nuestra propia vida. Y no significa que estemos cante y cante todo el tiempo alabanzas a Dios, sino que nuestros hechos, la manera en cómo nos comportemos, sean algo que dedicamos a Él. Ese es el punto de la consagración. Algo que tú tomas y lo dedicas a Dios. En el Antiguo Testamento se consagraban aquellos animales que iban a hacer los sacrificios del holocausto y todas aquellas cosas que menciona el libro de Levítico. Hoy en día ya no tomamos animales para poder ofrecerlos, sino de nuestra propia vida, aquella vida renovada, aquella vida que no se conforma a este siglo, según Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Eso es lo que nos debe importar, glorificar a Dios a través de todo lo que somos. Y eso nos hará auténticos delante de los ojos de Dios. Pero también otra cosa que también nos da autenticidad es la familia única. Efesios 2:19 lo dice. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Cuando se nos ve a nosotros, a veces algunos tenemos la bendición o desafortunadamente de decir, mira, es que él es hijo de tal persona o él es familiar de tal persona, porque de una manera se nos identifica y luego lo confirman, oye, ¿eres hijo de tal persona? No, sí, bueno, él es un auténtico, en mi caso, un auténtico García Bárcenas. Pero cuando se trata de lo espiritual, en nuestra relación con Dios, se nos podrá preguntar y diremos con total confianza, sí, yo soy de la familia de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy alguien que es auténticamente perteneciente al Señor Todopoderoso.
Claro que no es algo que vamos a andar gritando a los cuatro vientos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy alguien que ha entregado su vida al Señor. Quizá en nuestra actualidad no es necesario hacerlo, pero, por ejemplo, piensa en esto. Tus redes sociales, ¿qué evidencia dan de que tú eres parte de la familia de Dios? Todos tus hábitos y tus prácticas que haces en el día al día, ¿qué evidencia dan que eres parte de la familia de Dios? Debemos de meditar en esta clase de cosas. En resumen, ¿cómo se distingue la vida de un joven en Cristo? Dijimos tres cosas: a través de la novedad, de la humildad y de la autenticidad. Tú y yo somos nuevas criaturas. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Y finalmente tenemos la gran labor de que nuestra identidad verdadera de hijos de Dios, de aquel real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, se manifieste y la gente pueda dar fe, pueda corroborar que somos auténticamente esto, un joven o jóvenes en Cristo. Y la invitación final es esta, sencilla. La Biblia nos invita a todos, y en especial a los jóvenes, que pues es el caso en esta noche, a quienes les estoy hablando, a vivir una vida en Cristo que sea agradable a Él, que realmente sea una vida agradable. Y eso no será algo que logremos de la noche a la mañana, porque tenemos todas nuestras luchas y nuestros esfuerzos, pero comienza a buscar vivir de acuerdo a su voluntad. Comienza a decidir: hoy voy a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Hoy voy a descansar y voy a poner mi vida en sus manos. Y como decía el salmista: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el día de mañana me levantaré y no viviré más perdidamente, sino viviré de acuerdo a su voluntad, para que mi vida sea una vida en Cristo que realmente de ella se agrade. Porque en el día final dice la Escritura que muchos le dirán: Señor, Señor, y Él no los reconocerá, porque a pesar de que ellos creían estar en Cristo, el Señor no los reconocerá y les dirá: apartados de mí, porque lo que tenían que hacer era hacer la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos jóvenes, esa es la invitación, y de esta manera concluimos este mensaje. Ahí, concluimos este mensaje. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Carlos, por compartirnos el mensaje. No sé si sigas aquí, Luis Felipe. Hola. Ah, ya, Sí. ya te vi. Ya. Continúa, hermano. Ok. Pues les invito a abrir sus signarios en el himno 68, que tiene por nombre Yo quiero ser cual mi Jesús. Himno 68. Si lo tienen, entonemos. 1, 2, 3. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. Y no quiero gloria ni poder, indignos de mi Señor.
más y más cual mi Jesús. En mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Amén. Eric, ¿puedes apoyarnos con la oración? Claro, vamos a inclinar nuestro rostro para dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos el día de hoy. Te pedimos, Señor, que la palabra que fue traído a nosotros podamos entenderla, Señor, podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, para darle la mejor aplicación, darle entendimiento en nuestra mente para usarla de la mejor manera y sobre todo, Padre, que se refleje en nuestras acciones. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra y te pedimos, por favor, nos sigas bendiciendo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, jóvenes. Gracias, Carlos, por compartirnos el mensaje. Gracias porque pues tomaste de tu tiempo, a pesar de que tenemos tareas que hacer, pues te preparaste para compartirnos el mensaje. Pero bueno, no te dije esto, pero no sé si alguien quiera preguntarle a Carlos algo acerca de lo que habló o alguna duda que tengan conforme a pues, su cristianismo, no sé. Diego. Muy bien. A lo mejor soy muy ignorante, hermano, pero bueno, yo tengo una duda sobre el tema. ¿A qué se refiere específicamente? No recuerdo muy bien el texto, pero cuando menciona que si nos vamos a gloriar, pues que nos gloriemos en Cristo. ¿Qué se refiere exactamente ahí? Porque bueno, se puede llegar a confundir varias veces. Esa sería mi duda. Sí, bueno, déjame leerte el texto. Si no me equivoco, está ahí en la primera carta a los Corintios. Es una expresión que utiliza el apóstol Pablo, pero que si de algo nos vamos a sentir, como por decirlo de una manera, orgullosos, vamos a sentirnos honrados o vamos a sentirnos una cierta gloria, que sea en el Señor, o sea, que todo lo que hagamos lo dediquemos al Señor. Dice 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Bueno, y si leemos junto con el versículo 30, cuando leemos el versículo 30, entendemos por qué al final toda la gloria que podamos nosotros sentir es en el Señor, hablando propiamente del el que está en Cristo. Este versículo no es aplicable, por ejemplo, para un visitante que esté con nosotros y él diga, vine a la reunión y me glorió en el Señor porque él no puede, y esto lo explica el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, o sea, hablando a los cristianos, a la iglesia, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, esas cuatro cosas que Cristo se vuelve en nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención, son las que permiten que ahora esta vida que nosotros vivimos en él, podamos decir, bueno, nos reunimos aquí en esta manera virtual y a través de esto, si nos vamos a gloriar, nos gloriamos en el Señor. Esto solamente exalta el nombre del Señor. No me exalto a mí o a ti o a Ángel o a cualquiera de los presentes, sino que este momento que compartimos exalta al Señor. ¿Por qué? Porque ya pertenecemos a Él
ya estamos en Cristo y ya se nos es sabiduría, justificación, santificación, redención. Y esas 4 bendiciones ya las estamos gozando al ser cristianos, o al ser cristianos, haber obedecido al Evangelio. Pero sí, sí es un versículo que a veces puede confundir a algunos y no eres ignorante, no eres ignorante, Diego, y no eres como Ángel ahí en el salón que preguntas y es bueno que pregunten. Ok, gracias. Excelente. Y cualquier pregunta, con confianza. Me va a preguntar Ángel, seguro. No, aquí sí me cayó. Allá nada más porque, no sé. Aquí eres serio. Sí, aquí soy. Bueno, sí, más o menos. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ¿nadie tiene otra pregunta que hacerle al hermano? Decirle gracias, algo. ¿No? Ahí, Bueno, saludos a Natalia, ahí la estoy viendo. Hola, pensé que no me había visto. No, sí te vi. Ahorita aquí enfrente de mí está Dalila, está Toñito. La niña creo que está dormida. Y me dijo, le dije, mira, aquí está Natalia. Ya. Saludos a tus papás. Sí, igualmente, ahí la hermana de Lila, ya, capitos, buenos añitos, ya Un la bebé. saludo. También veo que está Eliab Rosís, eres el hijo de Reyes, ¿verdad? Sí, hermano. De hecho, le iba a decir que hace mucho fui a unas conferencias en Matamoros, creo que fue Sí, hace como 3 años. más o Y ahí menos. estábamos. No, ya estás bien. 2023 creo que fue. Sí, ahora sí voy a sonar como todo un don, como un hermano grande, pero ya te ves bien grande. Cuando Gracias, eso es lo hermano. que ya delata mi edad o mis Sí, años, pero sí te ves bien diferente. Dije, o sea, es el ya, pero ya te ves como todo un joven. Ahí todavía sí, hace no. 3 años te veías más pequeño. Sí, pues sí, estaba en secundaria todavía. Ahorita voy ya, si Dios quiere, para la universidad. Entonces, pues a ver cómo nos Ah, va. hombre, ya se va a pasar el tiempo volando, ¿no? Y también, pues, Sí, ya un saludo a tus papás, a tu papá principalmente. yo le digo, Y, hermano, nomás un recuerdito ahí que tengo cuando fui a Matamoros, que me enfermé bien feo del estómago. no, o sea, así pasan los viajes. Sí. Ahí nos quedamos con el hermano Mario. Sí, no, qué Hermano Mario. recuerdos. Sí. Y Bueno, un Dios me saludo lo pues bendiga, a hermano. todos. Yo les mando saludos a mis papás. De parte de ustedes. Gracias. Dios me lo Y un bendiga. saludo a todos, pues, todos los demás jóvenes que están ahorita ahí conectados. No los conozco a todos, o no sé si alguno me conozca de repente, pero no creo, no creo. Pero un gusto de haber sido invitado, considerado, y pues ahí ya Ángel ya sabe, no me vaya a agarrar ya de, de cada semanal o algo. Nada más que me avise, no haya exámenes porque también hay que estudiar. bueno, pues gracias, Carlos, otra vez por el mensaje, por compartirnos la palabra y son cosas muy ciertas que pues yo creo que todos hemos visto, no sé, actualmente, cosas que, no sé, vemos porque ya queremos creernos a lo mejor influencers de la Iglesia de Cristo, pero pues bueno, hay que estar meditando en eso, ¿no? Pero bueno, ya vamos a finalizar con la clase, ya terminamos las preguntas. Pues nuevamente, Carlos, y por última vez, gracias por compartirnos el mensaje. Y déjenme terminar la grabación.